Ecoparque, lugar donde se llevará a cabo nuestro gran proyecto. Como mencionamos en el reto pasado, desde aquí obtendremos energías limpias y renovables por medio de paneles solares con diseños revolucionarios y máquinas capaces de extraer energía limpia del oleaje. Hicimos el recorrido completo por el Ecoparque Mallorquín, analizando en primer lugar el estilo de vida de las especies que ahí habitaban. Encontramos en su mayoría aves, peces, ranas y cangrejos alrededor de la zona. Observamos detalladamente la forma de los mangles, encontrando su madera dura, flexible, resistente y libre de plagas como el comején y las polillas. Nos fijamos en la tendencia de sus formas, el crecimiento, su distribución, debido a que con esa información diseñaremos la mejor morfología para los paneles solares. Observando también el resto de árboles que encontramos a nuestro alrededor, así como las estructuras construidas que podríamos utilizar para instalar los paneles solares de mayor tamaño. El resultado lo podremos ver en nuestro prototipo. Con respecto a la energía ondimotriz, observamos que las costas eran irregulares y aprendimos en las mentorías que la presencia de mangle en las costas aumentaba la frecuencia del oleaje, facilitando la obtención de la energía, y usar una sola máquina larga, como es habitual en otros países, no sería posible. Cerca del Ecoparque está la zona industrial barranquillera, donde están las sedes de empresas como Tecnoglass. La ubicación es perfecta para no tener que contar con un sistema de comunicación muy grande entre la zona de extracción y la zona de almacenamiento y distribución, ahorrando así tiempo y dinero. Para el desarrollo de nuestro proyecto no solo tuvimos en cuenta las condiciones y las ventajas que nos ofrece este ecosistema, además pensamos en qué podríamos devolverle a la naturaleza y a la comunidad. Este es nuestro resultado. Hola, soy la agente María José y el día de hoy nos encontramos en nuestro cuartel de reuniones. Para poder representar mejor nuestro proyecto, hemos decidido crear una maqueta a escala de lo que sería el ecoparque. En esta zona tenemos los mangles, en los cuales en cada copa encontramos un pequeño panel solar. Estos son de color marrón, para que puedan ser confundidos por las especies como parte del ecosistema. Es gente como madera y muchas de las especies que tienen la oportunidad de vivir sobre ellos para poder encontrar un lugar de descanso y de reposo. Toda esta energía generada se transporta hacia otros centros industriales lejos del ecoparque, donde el sonido de las máquinas no afecten a la vida silvestre. Acá encontramos un cableado que representamos por arriba solo por cuestiones de estética, pero que será subterráneo. El equipo de Memangle reconoce que una sola forma de extracción de energía no es sustentable, así que hemos decidido diseñar otra forma de extracción, que es la energía ondimotriz. Estas máquinas son de color marrón, lo que significa que tendrán una apariencia de madera, lo que permitirá que muchas especies de aves y de peces no se sientan alarmadas con su presencia en el hábitat. Aquí tenemos una maqueta de lo que es lo construido por el ser humano y que es un atractivo turístico. Queremos convertir esta parte también en un lugar donde podamos implementar paneles solares de mayor tamaño.